Precisamente el lugar que tenemos a nuestras espaldas, que hoy día corresponde a una oficina de la Facultad de Humanidades, correspondía al local de la FEUT, nuestro local. Quedábamos muy cerca de Rectoría, estábamos al frente de Rectoría. Y esto a lo mejor es algo más allá que un símbolo, porque realmente si hemos de pensar en los tiempos de la Reforma, en los tiempos de la rectoría del rector Kirber, tenemos que entenderlo como un periodo en el cual el movimiento estudiantil, gestor principal del movimiento de la reforma universitaria, encontró en el rector Kirber la persona más indicada para poder materializar todos los anhelos de democratización de nuestra universidad, de ubicación de ella en función de los intereses de nuestro país. Bueno, él nace en el año 15, nace en Santiago, pero él siempre estuvo dispuesto a aceptar que se dijera que era porteño, porque su infancia la vivió en Valparaíso. También parte de su infancia la vivió en Quilpué, estuvo incluso en Perú un tiempo, su padre se movía un poco, así que transcurrió su infancia en varias partes. El año 29 entra Kirber a la Escuela de Arte y Oficio. Era realmente era durante la dictadura de Ibáñez que él ingresó a la Escuela de Arte. Y eran tiempos de represión, eran tiempos de pobreza en Chile, gran pobreza. Entonces a él le tocó vivir un poco toda esa realidad dura de Chile. Su madre había muerto cuando era muy joven. Entonces el padre, cuando era un niño, entonces pensaron que ahí podía estudiar una carrera, pero no pudo terminar la carrera porque se metió en muchas cosas. Él estaba terminando ya el grado técnico cuando lo expulsan. O sea, tuvo que terminar el grado técnico, le faltaba un ramo, creo, y ingresar a la escuela de ingeniero. Hicieron una exposición como de vanguardia, y el hecho es que lo tomaron preso y fue relegado por Alessandri Aysen, tenía 18 años. Eran militantes de la Juventud Comunista, así que eran muy jóvenes. Bueno, y se reafirmaron con la relegación a Aysen, y él, siendo el más joven de todo un grupo grande que fueron relegados, él fue el que dirigió el grupo porque tenía esa capacidad de líder ya, de joven. Vuelve a pedir su ingreso a la universidad porque había sido expulsado. Entonces habla con el director de la Escuela de Ingenieros y él le dice, mire, yo no tengo problema en recibirlo, pero usted todavía tiene que terminar un ramo de grado técnico. Y él mismo se movió junto a Kirber para que le permitieran rendir ese ramo, y Kirber lo rinde y entró a la Escuela de Ingenieros. Pero lo principal fue que organizaron a los técnicos y había el problema según él lo explicaba, que en muchas industrias, por ejemplo la AEG, eran firmas extranjeras, los técnicos que arreglaban las máquinas eran extranjeros, porque no había preparación. Yo recuerdo de eso porque eso lo recalcaba mucho él. Me lo decía a mí, mira, dijo, si son todos gringos, porque aquí no están capacitados. Entonces empezó a organizar todo para que por la futura universidad industrial, no se iba a llamar universidad técnica. Entre los estudiantes debo afirmar que Kirber era un perfecto desconocido, ¿no? Y justamente fue por eso que empezamos nosotros a considerar distintos candidatos posibles para que fueran alberados a la reforma. Y recuerdo que surgieron varios nombres antes que el de Kirber. Hasta que por ahí alguien dijo, bueno, pero aquí tenemos un cuadro académico muy importante que participó en la formación de la universidad como estudiante, fue presidente de la FEMIS, etc. Y que aún hoy es profesor part-time de la universidad, y hay que considerarlo, que es Enrique Kirber. Lo invitamos para conversar con él, pero en el fondo era como para tomar el examen.
porque era una persona que no conocíamos. Llegó don Enrique, llegó sin corbata, muy tranquilo, muy respetuoso, sobre todo nos impresionó por ella. Y nosotros empezamos a hacerle preguntas. Yo me acuerdo que yo le hice 4 preguntas que había preparado con saña, ¿no? Y realmente él contestó todo bastante bien. Yo diría que nos conquistó más que como seguidor, nos conquistó como compañeros, ¿no? Y nos trató como de igual a igual. Bueno, él dice, yo no sé si era por chiste, que él aceptó ser candidato porque estaba seguro que no iba a salir. Hay que entender que el rector era elegido por votación universal. Y en esa votación universal, el rector Kirber, dentro de los estudiantes, obtenía una mayoría, pero extraordinariamente grande, y que le valió el nombre de el rector de los estudiantes. Porque Kirber su primer año fue muy bueno, y se hizo conocido, recorrió la sede de la gente, y él era muy simpático, muy simpático, muy carismático. A diferencia de lo que mucha gente piensa, Kirber no era como un gran intelectual, era un hombre de acción, y caía muy bien, y siempre me acuerdo que contaba chistes incluso en medio de sus discursos, y la gente se reía carcajada, tenía mucha gracia, ¿no? Y llegaba a la gente, llegaba con ese carisma suyo, llegaba fácilmente a la gente, conquistaba corazones. El rector fue un extraordinario hacedor de consensos. Era capaz de lograr hacer compatibles posturas con matices en la idea de ir avanzando en la construcción de una universidad potente. Y es por eso que hay gente que no se explica cómo fue que incluso el 11 de septiembre se presentó una delegación de académicos demócratas cristianos, opositores a Kirber por supuesto, se presentaron y se pusieron a disposición de él, ¿no? En medio de un golpe de Estado. Eso es imposible de explicar si no fuera por este gran respeto que Kirber tuvo por todas las fuerzas que estaban representadas en el Consejo Superior. Le encontré al rector en el anexo cárcel cuando él regresaba desde Dawson. Y allí le conocí entonces en esa dimensión de prisionero, Y puedo indicar, pero sin ningún temor a equívoco, que la misma dignidad, que la misma convicción, que la misma fortaleza, que la misma entrega, la misma pasión que él expresaba como rector, también le expresaba como ser humano en esas condiciones extraordinariamente difíciles que era el estar preso. Es más, yo destaqué, recuerdo, el día de su funeral, el que en una oportunidad me había relatado que cuando a los prisioneros de Dawson se les obligó a cavar hoyos para colocar unas postaciones porque iban a hacer un tendido eléctrico, se discutió dentro de ellos si debían efectuar el trabajo a tontas y a locas o hacerlo bien. Y yo le dije, creo, rector, que yo lo habría hecho a tonta y a loca, es decir, no habría respondido a lo que era la demanda de los cancerberos. Y él me dijo, no, yo estuve en la otra postura, teníamos que hacer el trabajo bien. Primero, por una cuestión de principios, cuando se trabaja hay que trabajar bien. Y segundo, porque si trabajábamos bien, obviamente esa obra que nosotros íbamos a ejecutar iba a trascender, por cierto, lo que era el poder dictatorial que estaba instaurado en ese minuto. Y hoy día podrían ellos ser quienes gozaran, digamos, de esa instalación, pero en algún minuto, mañana, será un poder democrático quienes estarán iluminando a lo mejor con esas postaciones. Durante la dictadura se formaron muchas cosas para, decir, con el ánimo de organizar. Entonces los intelectuales formaron una cosa que se llamaba Chile Crea.
Entonces Enrique, él tenía prohibición absoluta de pisar el suelo chileno, pero se las arreglaron para que entrara y fue a la universidad. Llegó a la universidad y los estudiantes lo recibieron y son estudiantes que no habían conocido. Era una cosa muy, este fenómeno que todavía yo no lo entiendo mucho, ¿eh? Bueno, eso él lo aceptó con mucho orgullo porque supo que era petición de los estudiantes. Así que para él los estudiantes también eran lo más importante. Así que fue una gran emoción. Y allí habló su rector, el doctor Morales, y dijo algo que me pareció muy cierto. Dijo que ese premio que se le daba a don Enrique honraba más a los Usach que al homenajeado. Los últimos tiempos don Enrique ya fueron más bien penosos porque yo sabía que él estaba bastante mal, ¿no?, cuando recibí la noticia de su muerte, ¿no? Y yo esa misma noche escribí el artículo que después fue el prólogo al libro, Kirchner, el perseverante optimista, que también lo mandé a la época y lo publicaron. Lo publicaron en la época ese artículo, incluso con una foto de Kirchner. Solamente que le cambiaron el título, en vez de Kirchner, el perseverante optimista, le pusieron Kirchner, un perseverante optimista. Pero el título no era ese, era el perseverante optimista.